Passport Gringos. Esto es Passport Gringos. Bienvenidos a vuestro podcast favorito de deporte y cultura pop estadounidense. Vincent Kennedy McMahon, el legendario, infame promotor de WWE. Han sacado en Netflix un documental de 6 partes sobre él y teníamos que reaccionar a ello, porque madre mía. La historia de un hombre enfermo, depravado y que logró convertir a la lucha libre en Estados Unidos en un monopolio bajo su yugo y control. Dinero, ambición, una naturaleza despiadadamente competitiva y un mundo de mitología a través de la cual logró alzarse hasta convertirlo todo en su reinado de terror. Un señor que impregnó hasta la última esquina del wrestling y al que finalmente una demanda de violación y estremecedores abusos sexuales logró echarle de la industria. Esto es Passport Gringos. Y para llevar a cabo el programa de hoy, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentra mi inestimable compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Por lo que sea, me parece que muy bien que digamos no te cae Vince McMahon. Por lo que sea, Quizás por lo que enumeraste. Por lo que sea. Pequeños detalles por los que tengo manía, así, sí, o sea... Es un buen punto, y lo vamos a hablar a lo largo de todo este episodio, cómo va a parecer un poco estúpido lo que voy a decir, y tal vez lo sea. Como tú, que sigues la WWE desde que eras pequeño, tienes una imagen de Vince McMahon previa a las denuncias incluso que tiene y que vamos a detallar. Y como yo, que soy un recién llegado a este mundo, tengo todavía esa sensación de me dejo engatusar, si se quiere, por el carisma de Vince. No tengo esa... Independientemente, todo es condenable, todas estas denuncias que tiene y demás, eso es deplorable, es denunciable como lo fue y merece castigo, es un grandísimo HDP, si se quiere, pero lo percibo con carisma, lo percibo como un tipo querible incluso. Aquí venimos a debatirlo. Sí, no me voy a rajar las vestiduras por Vince McMahon, ni mucho menos. Sí. Pero creo que a todos los que vean todos los que vean este documental, y de hecho todos los que se metan en el mundo de la WWE de repente, como me pasó a mí en los últimos años, en el último año, creo que Vince entra con su carisma más del lado positivo que negativo. Cuando uno lo empieza a conocer y empieza a ver las cosas que hizo tras bambalinas, ahí quizás esa imagen se empieza a caer, ¿no? Sí, completamente. Es una figura muy complicada y que desde luego, pues, o sea, ya había sospechas, ya había, un historial bastante problemático, pero que en el último año realmente se ha elevado a la enésima potencia y sí, porque además de ser yo ferviente seguidor del medio, de la lucha libre, claro, es que me he preparado este episodio muchísimo, pero muchísimo. He estado leyendo no solo la demanda, además de miles de artículos, miles no, pero montones de artículos, escuchando mis podcasts de referencia más de una vez, para que se me quede la información todavía mejor. ¿Te apuntaste a la carrera de Derecho para licenciarte como abogado e ir a postularte como fiscal de los Estados Unidos y encarcelar a Vince McMahon actuando de oficio? Debería, fiscal en el estado de Connecticut, en la costa este, que es donde esta denuncia, esta demanda civil se ha llevado a cabo. Y sí, una historia tremenda, pero sí, vengo muy sobrepreparado para el programa de hoy, así que vamos a tratar de equilibrar entre Ander, que está en las profundidades más profundas de las intricidades del wrestling, y David, para poder hablar a un público más general. Es que creo que es ideal este contraste, porque como dije,
Tú conoces, de hecho, en la serie todas las cosas que se cuentan, vamos a hablar de eso largo y tendido, las conocías. Yo algunas las conocía, algún que otro detalle y tal, o cosas refrescadas, o cosas que más o menos sabía generalmente. Pero no te agarró nada de sorpresa, no es que, esto no lo sabía, qué locura, me voló. O sea, entiendo que a los fanáticos es como una serie de está bien o está mal, pero no me cuenta nada que no sepa. Y a los recién llegados, a los que no conocen en absoluto la historia de Vince McMahon y de la WWE, porque en realidad se habla de todo, nos fascina por eso, porque es como entrar a un mundo nuevo sin conocer esos detalles tras bambalinas. Y creo que ese contraste, creo que puede ser para los que no la vieron todavía, sean fanáticos o no de la WWE, los puede orientar para verla y disfrutarla. Porque es disfrutable, creo. En eso es algo, digamos, para el que no es aficionado, que no tiene interés por la lucha libre en sí. Es una historia, creo que lo suficientemente interesante, ¿no? Que, bueno, es un documental largo, obviamente, son 6 horas, un poco de los 6 capítulos aproximadamente. Pero vamos, tú mismo me decías que lo estabas viendo con tu mujer y explicándole, ¿no? Las partes y demás. O sea, es decir, es una historia, pues, o sea, que no necesita, y que al final también te explican mucho del contexto, para el que no, digamos, necesitas tener la experiencia previa o ni siquiera interés por la lucha en sí, sino... Es como, digamos, que es algo que salvando muchísimo las distancias, pero muchísimo, porque creo que no le llega, como The Last Dance, que no hace falta ser un fanático de la NBA ni conocer la historia de los Chicago Bulls para disfrutar ese documental. Creo que en este caso con Mr. McMahon uno lo puede disfrutar, aunque deteste la lucha libre, porque está a efectos de documental y estas series que últimamente están muy de moda, cumple los requisitos. Sí. O sea, está bien hecho a nivel visual también, o sea, todo muy en entrevistas en alta definición, es decir, tiene una especie de atractivo, el envoltorio tiene un atractivo ya de por sí, y luego maneras en las que está editado en ciertos puntos que hacen que sea algo más llevadero, gracioso, es decir, muy comercial. Está, creo que relativamente bien construido dentro de todo. Sí. Igual antes de meternos... Sin salir de la lucha libre. Sin salir del todo, porque es que todo es wrestling. O sea, hoy todo es wrestling, pero americano. La vida en general, o sea, porque te escapas y de repente te encuentras con cosas ligadas de vuelta. Y todos hacemos de villanos y héroes cada tanto en los distintos ámbitos de la vida. Bueno. Como tú en la pachanga, que eres el villano. No sé si te refieres a la pachanga tuitera, que... suscríbanse, @pachanga tuitera, o en partidos de fútbol donde a veces uno tiene que... A ver, en los partidos de fútbol, o sea, por lo que tú mismo me has contado alguna que otra vez. A veces hay que darle un poco hay que echarle un poquito de picante a los partidos. Y una vez toma el papel de heel y otra de heel, no lo que el significado de heel en Argentina. H-E-E-L. Exactamente. O sea, que es la expresión para definir al villano de la lucha libre. A veces uno toma el papel de villano y otras veces el papel de héroe. Ambos son divertidos para los que entendemos el juego. Creo que le dan un poquito más de condimento. La lucha libre para mí refleja muy bien eso. Pero se acercan las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump versus Kamala Harris. Quiero pronunciar así porque así parece que es inglés. Viste que hay algunos que, no lo digo por ti, que todos sabes, pero hay algunos que no hablan tan bien inglés, pero los nombres de repente te los pronuncian con un acento espectacular. Bueno, Donald Trump y Kamala Harris, o Kamala Harris versus Donald Trump, que... Hubo un podcast, no sé si era un podcast, un programa o algo demás, o algo por el estilo. Sí, es su podcast, sí, aunque luego lo que estaban grabando como tal, creo... ¿Del luchador o de Donald Trump? Del luchador. Bueno, de The Undertaker. Correcto. El enterrador que se pasó 30 años sin hablar para mantener la legitimidad de su personaje, ahora no se calla ni debajo del agua. No, salió a hablar de repente, le encantó. Vio que se podía hablar... Y dijo, esto no es tan malo como pensaba. Y habla. Es que el problema de estar 30 años manteniendo de cara al público un personaje, el personaje del enterrador que no habla, que es o sea, un enterrador con poderes, o sea, en una marcha fúnebre. Claro, o sea, se acumulan muchas cosas y tiene unas ideas, bueno. Bueno, son sus ideas, pero
Es curioso justo eso que dices, no hago spoiler porque el episodio va sobre McMahon. Hay una parte de la serie donde el propio enterrador dice que a él le gustaba mantener el personaje incluso cuando salía del escenario y se iba a su casa. O sea, durante el trayecto de lo que estaba en el ring hasta su casa, era el Undertaker con fans y demás para no romper el kayfabe. Sí. Exacto. O sí, sea, es una de las historias más representativas de eso, porque siguió manteniendo, digamos, esa idea, incluso ya en la era de Internet, cuando ya el kayfabe ya estaba totalmente claro, muerto. cuando uno ya decía, sí, ya sé que te vas a tu casa. Sí, y que a ver, en términos prácticos, a él le venía bien, es como, buah, menos trabajo, porque igual, si tengo esta cosa de que no hablo ni nada, pues no tengo que ir a hacer cosas que van a hacer los demás. Pero bueno. Convengamos que el kayfabe del Undertaker, si tú realmente creías que moría y resucitaba en cada combate... Le enterraron vivo 3 veces, claro. 3 veces en su carrera. O sea, en defensa del Undertaker está bien lo de ser callado, oscuro y demás, pero sí, digamos que poca gente se debía obviamente. El kayfabe. Marc, o sea, sabemos lo que estás haciendo, te vemos, o sea... Claro, si tú me dices el de Liv Morgan con Dominic Mysterio, uno puede decir, bueno, está la duda porque... Pero el del enterrador era algo muy sobrenatural. Pero bueno, el tipo salió a hablar y manifestó su apoyo a Donald Trump, mientras que Batista, por otro lado, manifestó su apoyo a Kamala Harris. Es curioso lo de Batista, porque vi un par de cuentas estadounidenses de estas, con muchos seguidores y virales, donde... le ponían algo así, una foto de Batista cuando era luchador y una foto de Batista actual, que tiene 55 años. Ya no es el Batista que compite, de hecho ya no participa no forma parte de la compañía, no participa en peleas. Y decían, ser woke o ser pobre te convierte en esto. Y eso se llama dejar de tomar esteroides, gente. O sea, además, esto es muy sencillo. Pero además, o sea, y también lo entiendo a Batista, pobre tipo. Tiene una carrera de actor. Es que es mucho más saludable. O sea, tener ese aspecto con 50 pero por su trabajo actual, o sea, es actor. También. Tenemos, vamos a poner ejemplo, a John Cena por un lado, que está todavía haciendo papeles de que requieren una presencia física como la suya. Y tenemos a Batista, que después de Guardianes de la Galaxia empezó a trabajar en películas. A veces tirando más para el lado de la actuación que para el lado físico. Es normal que el tipo diga, ya está, no quiero más músculos, quiero ser actor, no quiero ir al gimnasio, no me quiero meter esteroides para ir al gimnasio 2 horas y ponerme así. Claro. Cansa, muchachos, y quiero actuar. En la película de Night M. Shalihamidzic, en el Sexto Sentido, nunca voy a pronunciar bien el nombre, la que está que participa él. No es muy creíble su presencia física con la historia. Es como raro. Entonces yo lo entiendo que se convierta en una persona de físico normal. Sí. No tiene nada que ver con el pensamiento ideológico. Ya es alto y grande por estructura. O sea, digamos, ya de por sí ya es grande. Que no sea todavía más imponente, pues es lo normal. Sí. Exacto. Es como, a ver, o sea... Aquí, que el enterrador aquí hablando de generación físico, que el enterrador tiene los tatuajes corridos en la piel ya, o sea, vamos a ver. O sea, y le va a pasar, entiendo que en algún momento le va a pasar a John Cena y le va a pasar a The Rock. John Cena, me habías contado tú que lo de The Rock no, porque The Rock insiste que no toma esteroides. Eso bueno, The Rock no pero tarde o temprano va a dejar de ir al gimnasio por una cuestión. De hecho, Hulk Hogan ahora mismo tiene músculos, pero ya no está hinchado. Ya está tan hinchado, ¿no? Eso sí. Y me decías tú de John Cena, me contaste una vez que lo del pelo era como que no se rapaba, que a él le daba igual, que se quería pelar por la calvicie incipiente. Que o sea, tiene una calvicie aquí en la coronilla. Tiene la de Sisu. Por lo demás está bien, pero claro, como para poder hacer más papeles o poder tener más rango de apariencia, claro, pues como si mantienes el pelo y luego el resto se tapa, no se enfoca, lo que sea, o sea, te da más opciones, sí, o sea, me parece lógico y legítimo, yo que sé, vete directamente a Estambul y que te rellenen la última parte. Pero bueno, eso decían de Batista, que va por el lado de Kamala, y el enterrador Undertaker va por el lado de... El enterrador y Kane, que es su hermano, dentro del kayfabe. Kane, que bueno, de nombre real Glenn Jacobs, nacido en Torrejón de Ardoz, en una base militar. ¿En serio?
Sí. Nacido en España, Kane. El único luchador español. Es español, Pero... ya está. Cuenta como En español. España nació en Torrejón de Ardoz. No Pero sabía. sí, actualmente es alcalde de creo, el condado de Knox, en Tennessee. Al principio era muy como centrista, libertario, antidemócrata, antirepublicano, ahora ya es trumpista a tope, igual que su hermano en la lucha libre, Mark Calloway, el enterrador, perdón. Puede haber un personaje que sea el entrenador. Sí. Efectivamente, pero sí, se pusieron ahí en el sofá. Claro, la diferencia que ha habido entre las dos recomendaciones, Batista lo hizo un poco, o sea, por su propia cuenta, mientras que el enterrador y Kane estaban a cada lado de Donald Trump, sentados en el sofá, para decir que le votéis. ¿Tú crees que hubo ahí una especie de sobre para que... No, esta gente no necesita eso en absoluto. O sea, Bueno. es porque están salvando la patria. Claro. Ellos lo hacen por Claro, amor a la patria. Son ahora, ¿no? Sí. Las elecciones que son 2 semanas. El 5 de noviembre. ¿Y tú votas? A ver, David, en Illinois da igual si vote o no. O sea, en Illinois ya está predeterminado que ganan a los demócratas. ¿Por qué? Digamos, La representación que tienen. La representación, digamos, la proporción de votantes que hay. Illinois es uno de esos estados que, a no ser que pase alguna especie de milagro, hay más proporción demócrata y eso no se mueve. Hay estados, un poco hay, que están en la balanza entre una cosa y otra. Los swing states, los estados columpio, que pueden caer un poco de cualquier lado, y ahí es realmente donde se deciden las elecciones. Porque los otros 40 estados prácticamente ya es un poco de salida por definición. Aquí gana el republicano, aquí el demócrata, y nos lo jugamos en 4 esquinas del país. No me gusta ese sistema electoral. No me gusta nuestro sistema electoral. Es absurdísimo. Es porque una cosa... un presidente, o sea, un candidato puede tener más votos que el otro y perder. Y no ese tipo de cosas a mí no me gustan. Sí, me rompe mi lógica cuadrada de 2 más 2 es igual a 4. Donald Trump la primera vez no ganó el voto popular, ni siquiera. Exacto. O sea, ahí está. Pero es curioso. Y claro, todo esto atado, preguntas lo de algún sobre y tal. Claro, lo curioso de todo esto, y ahora enlazando al grueso de nuestro tema de hoy, de Vince McMahon, es que se dice, y esto con bastante base, y es que si Donald Trump se convierte en presidente de nuevo de los Estados Unidos, es que muy probablemente la demanda contra Vince McMahon no lleve a nada, porque pueda controlar ¿cómo se dice? El jurado, claro. O sea, ahora no me sale, la Corte Suprema, digamos, del país, y cómo eso afectaría a un caso así, porque ahora también Vince McMahon, además de su demanda, o sea, la demanda de esta chica, está siendo, es decir, esta demanda ahora mismo, creo siendo técnico, si no me fallan los tecnicismos, está siendo investigado también a nivel federal por el gobierno por trata de blancas. Es decir, ahora mismo la demanda original de ella está en pausa, digamos. Está ahora mismo hasta diciembre, está en pausa, mientras es investigado de manera paralela por las autoridades federales por ser un caso de trata de personas. Ok, contextualicemos. Uh-huh. La serie esta miniserie, Mr. McMahon, se empieza a grabar el año pasado, se termina de grabar. Se empieza a grabar en 2021, de hecho. 2021 se termina de grabar durante este año, con entrevistas en las que participa Vince McMahon, Hulk Hogan, el enterrador, los hijos de Vince McMahon, un montón de John Cena, un montón de luchadores, un montón de periodistas ajenos a la compañía. Sí. Y cuando se estaba llegando a la parte final de entrevistas con Vince, se hace pública esa denuncia que tú comentabas de una mujer contra Vince McMahon acusándolo de abuso sexual. Correcto. A finales del pasado mes de enero del año 2024 sale a la luz esta denuncia, bueno, se ejerce esta denuncia de Janelle Grant, que es una chica que trabajó en la compañía,
contra Vince McMahon, el que era cabeza de relaciones, no relaciones públicas, pero bueno, de relación de talento, es decir, era como el que se encargaba de los luchadores, de los contratos, etcétera. Vince McMahon, este señor que se llama John Laurinaitis, y WWE como entidad también. O sea, son tres partes que están siendo denunciadas. Y digamos, los tres se defienden de forma independiente los unos de los otros. WWE no quiere saber nada de ser defendido de forma conjunta con Vince McMahon, así que ellos son defendidos por una parte, Vince por otro. Y creo que Laurinaitis ahora, después de muchos vaivenes, creo que el último, este dato no lo he asegurado, no lo he corroborado, pero diría que ahora iba a ser defendido con Vince McMahon. Y si no, puede que haya habido un último vaivén más y él sea defendido aparte. Esto hizo en enero que Vince McMahon se retirase de la WWE, dejándola a cargo de Triple H y de la hija. Sí y no. O sea, aquí es donde hay... Sí, a términos prácticos, en cierto modo sí. Porque ahora aquí hay bastantes partes de la historia que aquí es donde quizás el documental no es todo lo riguroso, todo lo explicativo que es, porque ya son detalles más específicos de cómo se transcurren los 2 últimos años. Claro, los problemas empiezan realmente a partir de verano de 2022, julio 2022, cuando hay un chivatazo, alguien, o sea, le pasa información confidencial al Wall Street Journal de Nueva York, al periódico, que es seguramente el segundo o tercer periódico más importante del país, sobre, bueno, acusaciones que hay de, bueno, pues años de abusos sexuales, etcétera, de Vince McMahon y, bueno, diferente, o sea, bueno, mal comportamientos de diferente índole que, bueno, pues obviamente afectaron a su imagen. Y claro, esto es algo a lo que volveremos después, porque también es una parte muy interesante de la historia. Pero aquí es donde empiezan a caer las fichas de dominó, porque, claro, pues sale esta información en el Wall Street Journal sobre cómo hay 4 mujeres que han sido pues, explotadas sexualmente por Vince McMahon durante años. Y, bueno, de forma anónima y tal, esto todo se reporta al Wall Street Journal. Y claro, aquí al principio, cuando sale toda esta información, que además creo que sale un viernes y tenían show esa noche de SmackDown por la noche, Vince McMahon hace lo que siempre ha hecho, que es huir hacia adelante. Aquí no ha pasado nada, voy a ser yo más chulo que el otro. Y salió a decir, bueno, o sea, hacer pues una declaración en medio del ring pues muy surrealista, de nadie puede acabar conmigo, etcétera, etcétera. Sigue saliendo más información reportada en el Wall Street Journal y ya es cuando su hija Stephanie McMahon, Triple H y Nick Khan, que es una persona muy importante también en el organigrama de WWE, básicamente como el presidente en cierto modo, uno de los directivos clave, consiguen convencerle para que se retire. Y él accede a retirarse pues por el bien de la compañía, porque en ese momento pues era una bomba nuclear que había estallado y la imagen de la compañía pues estaba viéndose gravemente dañada por estar él ahí. Le consiguen convencer para que se retire, pero claro, luego no siguen, digamos, no sigue escalando a más. Ya había escalado mucho, pero no sigue escalando a más. Y esto lleva a que, yo qué sé, un mes después, o seguramente menos, o lo que sea, pues un poco más, Vince McMahon se arrepiente. Es como, no, me convencieron a retirarme y no, eso Típico. no. Típico. No. Típico de jubilado, de recién jubilado que no quiere, que se aburre en la casa y que quiere volver. Es típico. Es típico. Correcto. Claro, le habían convencido y también de alguna forma le habían echado de manera técnica. Es decir, habían votado todos los directivos y mayoría de fuera de aquí. Pero, claro, lo que ocurría es que él seguía siendo... Él sigue teniendo el poder de decisión. Le convencieron para no votar en aquel caso... Pero cada vez se empujaba, pues seguía teniendo la parte controladora de las acciones. Es decir, al final su voto es el definitivo. Esto hizo para que, digamos, pudiese tener mayoría, porque en ese momento si todos votaban en contra no la tenía. Lo que hizo, porque seguía teniendo un cierto poder, era echo a estos directivos y meto de vuelta a 2 exdirectivos, a los que despedimos en su momento, pero ahora les pongo ahí para que voten a favor de mi regreso.
y pueda yo volver a ser el director general de todo esto. Consigo que le votasen de vuelta adentro. Y esto fue a finales de 2022, principios de 2023. Y ahí consigue estar básicamente un año entero de regreso, de vuelta. Se decía, presuntamente, supuestamente, que ya no estaba controlando como antes, pero había claros cambios. Lo creativo pasaba por él. Correcto, Lo creativo correcto, pasaba por él. exacto. Él decía que no, pero... A ver, se nota mucho. Yo me incorporé recientemente al mundo de la WWE. Sí, de hecho, tú te incorporaste justo cuando había logrado recuperar el poder. Me acuerdo. De 2023. Sí. Y en la serie una de las cosas que se ve es todo bien, o sea, no digo hoy, en la actualidad, sino en estos últimos años, se lo veía en el lugar, no me sale Sí, en el cuarto de dirección, donde está el director. Exacto. Se lo veía sentado con los auriculares está justo, digamos, detrás de la entrada al ring. O sea, claro, hacía a la salida del ring. Donde está el director, donde está el que dice vamos por ahí, vamos por allá. Exacto. El panel de control, no me sale el nombre. Sí, porque no es exactamente el panel de control. Claro, no es el director de cámaras, sí. El director creativo, si se quiere, el que dice, exacto. Chicos, está aburrido esto, cambiemos para allá. Chicos, está entretenido, sigue. Y se lo veía él... Así con su traje, con su cuerpo inflado, sentado como un niño. Nunca ha dejado de tomar esteroides. No. Podríamos llegar a concluir. Totalmente. Pero estaba como un niño mirando el monitor y dando indicaciones y realmente se lo veía disfrutar al cabrón. Hay algo que reconocerle, que es a lo largo de toda la serie, que se ve que el tipo toda la vida disfrutó con la lucha libre. Que es como su mundo y que realmente es muy bueno en eso. Pero a lo que voy es que creativamente seguía diciendo, no sé, Liv Morgan, haz tal cosa, bueno, fuerza esa situación, sí, haz esto. Exacto. Se veía, no había abandonado ese rol. Y digamos, cuando le ves en esas imágenes con los cascos puestos, el micrófono, etcétera, lo que está ahí haciendo, sobre todo, está hablando con los de producción de cámaras. Luego hay un director de cámaras como tal, que ha sido su mano derecha durante años y siempre se ha dicho que ese hombre, que no aparece en el documental en ningún momento, que es una de las pocas personas que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres, entre comillas, siempre entre comillas, todo esto es entre comillas, es un decir, pero ese siempre ha sido como su mano derecha. Y realmente lo que él está haciendo ahí la mayoría de las veces es decirle a los comentaristas lo que tienen que decir, o sea... Porque hay algo de Vince McMahon en todo esto que, es decir, es hiper controlador. O sea, estamos hablando del presidente de la compañía que está ahí diciéndole cada cosa que tiene que corregir al comentarista, de decirlo de X manera, porque si no, no está bien. Y a los luchadores. Y con los luchadores no suele poder hablar directamente. No, pero digo que se mete antes sí. Y lo que... Claro, sí, por supuesto. Él es la WWE, es Vince McMahon, sin lugar a dudas. Correcto. Y sí, él tiene esa clase de control y eso por lo que era completar básicamente el timeline. Él vuelve bajo la pretensión de yo vuelvo, pero no porque yo quiera volver. Vuelvo para que podamos vender la compañía y sacar dinero. Es decir, bueno, si no puedo estar yo, no vais a estar ninguno, cabrones, y sacamos pasta. Saco yo dinero. Y claro, había esta sospecha de este cabrón está volviendo, no va a vender en la vida. Y es curioso... cómo al final sale toda la jugada, porque él se habló, parecía inminente, luego no se concretó, parecía que iba a ser vendido a la corona saudí, a Arabia Saudí, la WWE en un tiempo, y finalmente acabó siendo vendido a una compañía que se llama Endeavor, que es la compañía matriz de UFC, las artes marciales mixtas, Conor McGregor, todo eso. La compañía matriz de eso. Es adquirido por ellos y crean una nueva compañía llamada TKO, que básicamente controla tanto UFC como WWE. Que era la que cuentan que el hijo de Vince McMahon, Shane McMahon, quería comprar para dirigirla, pero no ahora, sino hace 10, 15 años cuando estaba años. Cuando estaba todavía empezando. Sí. Exacto, cuando UFC estaba al borde de la bancarrota y, o sea, era pues una empresa relativamente pequeña, muy de nicho, de a la gente que le gustaban las artes marciales mixtas, pues Shane quiso comprarlo y Vince pues no quiso, y bueno, ahora Shane puede decir en su favor, pues mira, te lo dije claro. Porque fue claro, pero ahí Vince también lo querías hacer con mi dinero.
Ya, bueno, sí, no, eso sí. No, Está bien, yo te lo dije, pero... Él no tenía el dinero suficiente, así que... Pero no pudieron tener Típico esos hijo beneficios. de... Típico emprendedor español, ¿no? Que con el dinero de los padres... Bueno, sí, hace... pero por lo menos Shane no vende la burra de cara al público de que él se ha hecho a sí mismo. O sea, él Bueno, es Shane McMahon, el hijo. claro, también. En todo caso, claro, Vince vende la compañía y crean TKO y claro, es curioso cómo se completa toda la venta porque, claro, Vince lo que realmente hace, más allá de, no, porque yo tengo, él vende la película de, no, yo vuelvo porque, o sea, si vuelvo yo y lo hago yo, que yo sé de esto y tal igual, vamos a sacar más dinero. Pero realmente lo que estaba haciendo era buscar un comprador que le permitiese a él seguir en el poder. Que, o sea, al que poder engatusar con la idea de, buah, yo sigo siendo el rey, esto no funciona si no estoy yo, o sea, esta Igual es compañía me entendible. necesita. Yo lo, No, lo no, entiendo y a ver, es muy difícil. Es como su bebé. Hay que decir que realmente sí, es su bebé. Y debe costar sí, muchísimo después de haber estado 40, 50 años en esto, sí. Sí, desprenderse. a ver, es la naturaleza humana, o sea, no es una cosa tan extraña Y o más de en su este caso generación. concreto. Y más de su Además, sí, generación. sí, completamente. Y claro, lo que ocurre aquí es que al final, o sea, él hace todo esto como para salirse con la suya, pero realmente o sea, se la acaban jugando a él de manera muy obvia, porque, o sea, a él le mantienen el poder Ari Emanuel, que es, bueno, que es el, digamos, bueno, es el personaje estrella en el que está basado, ¿cómo es la película? O sea, la serie esta, Jeremy ¿Cuál? Piven, ¿cómo ¿Pero es? qué serie? Ah, Entourage. Ari Emanuel es, o sea, él hace el personaje de Jeremy Piven en esa serie. Y Ari Emanuel, de cara al público y a Vince, le dice, sí, nosotros, o sea, dice, nada, que esto no funcionaría sin Vince, es el mayor experto, no sé qué, no sé cuántos. Pero yo, viendo cómo ha ocurrido todo después, es como, estos le dijeron que, no, sí, te vamos a poner que a la que se torciesen las cosas y se llegasen a torcer, le iban a echar de ahí y efectivamente, al instante de que las cosas, es decir, él se creyó el más listo de todos, como, mira, he vendido a esta gente que me va a dar mucho dinero y encima voy a seguir siendo claro. el director creativo. Y no, o sea, perdió todo el control y a la que, bueno, pues salió ya la demanda en noviembre, perdón, en enero de este año, le forzaron a irse sin ninguna posibilidad de regresar o de encontrar la vía, como lo había hecho un año antes, de volver al poder. Y es curioso como alguien que, digamos, diseñó todo este plan para volver al poder, mantuvo, o sea, no consiguió resolver ese punto ciego de, a ver, que aquí no has jugado del todo tus cartas porque te pueden echar, te has creído la película que te ha vendido de, sí, nosotros creemos en ti pase lo que pase. Y nada, te han largado máquina. Pero yo creo ahí que Vince no esperaba que prosperase la demanda. Sí, Dijo, o sea, me no, la en aquel juego. momento, digamos, no, claro, aquí la cosa es que en aquel momento no había una demanda como tal, había habido Claro. las filtraciones al Wall Street Por Journal, eso, pero no él había, exacto, a lo largo de toda sí, su vida, lo cuenta la serie, tuvo un montón de sí, juicios y salió bien parado en todos. Es un tipo que, exacto, sí. sacando los arreglos que tuvo en otras demandas, en otras cosas por Ujú, abuso, que terminó pagando sí, para que no se sepa, los juicios que había, las veces que habían conseguido llevarlo a la corte, el ujú, tipo había salido limpio. Y eso, sí, para mí dijo, no, esto no va a pasar nada, no pasa nada. sí. A mí me van a llevar a un Sí, juicio y me van al a condenar final por esto. le cegó el ego, sí, Ponme la cláusula esa que no va a pasar nada. Y pasó. Y sí. se quedó sin su juguetito. Y claro, lo que ocurre con toda, digamos, esta artimaña, esta estrategia, bueno, para vender pues, WWE por muchísimo dinero, obviamente como hicieron, es que al final, pues, digamos, el remate final para dejar de ser la WWE, entre comillas, familiar, propiedad de los McMahon, que había sido desde el principio de los tiempos, porque, claro, una de las ideas que siempre se supuso era que, bueno, eventualmente heredarían la empresa Stephanie y Shane McMahon, o al menos ella, o ella y Triple H, etcétera. Pero no, al final no. Es decir, al final su vuelta lo que ha logrado hacer, digamos, es que sus hijos no hayan logrado tener la posibilidad de Sí. hacerse
con la empresa, porque, digamos, ya era una empresa pública que ya estaba, digamos, en bolsa, que cotizaba en bolsa, etcétera, pero bueno, siempre había la posibilidad, teniendo ellos las partes controladoras, de lo podemos sacar de bolsa y, digamos, ser, o sea, pues una compañía, entre comillas, familiar en la que mantenemos nosotros el control, pero, digamos, ese puente ya se ha cruzado y ahora ya es una nueva era por completo de WWE. Y ahí quizás el principal problema de la serie, o con algo negativo, es que termina antes de que se resuelva todo. Porque claro, es que esa es la cosa, o sea, ese es una el de las cosas problema. que yo más... o sea, que yo, bueno, concluí un poco nada más ver, bueno, que se publicaba el documental y demás, era que, a ver, este documental sale mínimo 2 años antes Claro. de lo que debería salir. O sea, este documental debería salir dentro de 2 o 3 años cuando todo se haya resuelto. Exactamente, porque ahí hay una... Por eso al principio nos comparé, tú como experto y yo como recién llegado, porque para mí puede ser... De hecho, en el último episodio dicen que las entrevistas... cuando salió la demanda, sí. Vince McMahon, la última cita para entrevistarse, la canceló y no se habla, no se profundiza tanto en esa demanda como se tendría que haber profundizado. Pero para mí, un recién llegado y para gente que no conoce la historia o que no está tan al tanto de la demanda y demás, dice, bueno, lo denunciaron, a saber qué pasará, en 2 meses ya no se acuerdan de la demanda y sí se van a acordar de la historia de Vince McMahon y de cómo manejó la WWE. Pero los expertos como tú, o los que conocen bien la historia, dicen, pero no, cabrón, porque si lo cortas aquí, la imagen general de Vince McMahon no refleja de forma tan fiel la realidad, porque falta algo muy grave, que es una demanda federal, que en Estados Unidos federal ya entra el FBI, entra... Correcto, o sea, a Vince McMahon, o sea, le entró el FBI en verano de 2023, incluso antes de que la demanda de ella saliese adelante, etcétera. Sí. Registraron su casa. Sí, y o sea, si hay un problema de justicia ordinaria y demás, Vince McMahon sale indemne, no tiene ningún problema porque jurado popular, un montón de... Es como, bueno, pero ya cuando entra... incluso cuando más cerca estuvo de llegar a ir a prisión, digamos, le acabó salvando que Hulk Hogan testificó contra no necesariamente pronóstico a su favor, pero de manera lo suficientemente ambigua para no darle el estacazo final. Pero con el FBI no, o sea, con un crimen federal, con un delito federal, no, en Estados Unidos no es fácil escabullirse o escaquearse, salvo que seas testigo protegido, que delates a todos. Es la única forma de salvarte, pero bueno. Exacto, sí, es decir, o sea, diría que la de los esteroides también llegó a ser federal, pero claro, como tuvo un testigo clave que era Hulk Hogan, que digamos era la clave para que la balanza se decantase de un lado o de otro, fuese lo suficientemente ambiguo para, digamos, él salir... es que juega mucho la fama y en ese tipo de juicios y demás, no importa tanto el delito, sino cómo te cae el acusado para ir por un lado o por el otro, y también lo que le pagues a los abogados. Pero es el problema de la serie para mí es ese, porque Vince McMahon para muchos va a tener una imagen tirando a positiva, porque viejo cascarrabias, controlador, pero que le gusta lo que hace, que tiene una forma de implicarse que uno se puede sentir identificado, ¿no? Puede ser algo positivo, pero el lado negativo, que realmente es negativo por todas las cosas que hizo, uno no se mete. De hecho, cada vez que hablan de alguno de sus delitos o de sus controversias o polémicas, los propios luchadores y la gente que trabajó con él lo apoya, indirectamente lo apoyan y dicen, no, para mí es como un padre, no, lo quiero un montón, no, le debo mi carrera, no, esto, bueno, eran cosas de la época, en esa época era normal. Y es como, ey. Sí, es que, claro, el documental yo diría que tiene varios problemas. El primero es que, digamos, sí, cómo se idea, porque originalmente se idea como una especie de homenaje a Vince McMahon. Él accede a ser parte del documental y creo que, si no me equivoco, iba a tener voto de decisión final en cuanto a cómo iba a ser la edición, etcétera. Le iba a poder vetarlo o no. Y claro, eso hace pues el que esté muy implicado, y tienes todas las entrevistas que van esparciéndose desde el comienzo del programa hasta el final.
del programa, del documental, mejor dicho. Pero claro, que una vez ya todo se tuerce, a mediados de 2022 él ya se niega a hacer más entrevistas y tienen, digamos, que trabajar con lo que hay, con lo que ya han conseguido y lo que pueden entrevistar a otros. Y es un documental que, pero es un poco extraño por eso, porque iba con una idea, ocurren un montón de cosas en medio de la producción y queda un pelín descompensado por eso, porque empiezan un poco hablando de los problemas, luego hacen un poco toda la recapitulación de su vida y de la historia de la WWE y revisitar de nuevo la guerra con WCW hasta que ya llegan por fin a, digamos, a lo más jugoso, a lo más materialmente relevante, que es bueno, la demanda que acaba ocurriendo contra él. Y claro, eso es uno de los problemas. Y luego también destacas lo Pero de los... es un problema, como dijimos, para los fanáticos. Porque para el público general no se dan cuenta. Ya, Pasa. sí, si no tienes ningún tipo de contexto y tal, no es algo que te salte inmediatamente. Pero digamos, en cuanto a hacer un documental ideal sobre poder, digamos, completar la historia, sí que han tenido como que sacarlo. El café para cafeteros. O sea, para que sea café para cafeteros, falta una parte 2, digamos. Dentro de 2-3 años. Decir, claro, eso sí, pues quieren hacer una parte siguiente dentro de cuando se resuelva esto. Es como, y esto es lo que ocurrió en el capítulo 7, claro, que ya terminó con la historia de este hombre. Y luego ocurre lo que tú dices ahí de los luchadores, que es interesante porque, claro, uno de los problemas que puedes decir, una de las decisiones que se toman, sí que hablan con muchos, bueno, con varios periodistas, con Dave Meltzer, con Phil Messner, etc. Pero lo que ocurre cuando entrevistan a los luchadores, sobre todo, que quizás hace que el documental quede un pelín sesgado, es que realmente estás hablando con toda la gente que no solo puedes decir desde fuera que sea así, pero la mayoría de gente que siente que le deben su carrera a este hombre, que realmente le dan esa importancia seguramente desproporcionada. Incluso John Cena, a la que yo considero, o sea, le podemos considerar dentro de no conocerle personalmente, parece tipazo. Buen tipo, parece es buena un persona. Tipazo John Cena, es un tipazo. Correcto. O sea, yo tengo esa misma opinión y lo puedes decir eso de él en todos los ámbitos de la vida, menos en su relación con Vince McMahon. Y yo, digamos, lo achaco su relación con Vince McMahon porque ha sido de todos los luchadores el que más, desde que salieron la polémica inicial, la controversia en el Wall Street Journal y después la demanda, el único que ha salido a capa y espada a defenderle ha sido John Cena. Y claro, yo esto lo atribuyo pues, a una especie de síndrome de Estocolmo en el que no eres capaz de distinguir, porque ya no es que le ataques o no, es que sales a defenderle de una forma que nadie, o sea, hasta el enterrador quizás, que es otro de sus lugartenientes. Puede ser lealtad, puede ser que le tenga lealtad a ver, por cómo... lealtad sí, pero a ver, cuando alguien comete ciertas atrocidades, es como, por lo menos, no sé, cállate. Claro, pero ahí quizás juega... No estoy justificado, estoy tratando de... Sí, no, por eso. Es decir, yo también, digamos, ese síndrome de Estocolmo que al final le tienes tanto cariño a esta persona que no eres capaz de ver, pues, digamos, lo que ha podido hacerle a otra gente, ¿no? Uno con un amigo, con un familiar o algo, quizás no tiene esa visión y no lo puede imaginar de esa manera. Exacto. O sea, quizás no esté interiorizado en la denuncia y es un ejemplo. Vince le dice, no, está mintiendo, quiere dinero. Y John Cena le cree porque lo respeta. En todos estos luchadores destaca que todos lo respetan y se ve que lo quieren genuinamente, no para quedar bien con él porque ya no tienen ningún tipo de incidencia en sus carreras, pero La Roca, Hulk Hogan, John Cena, el Undertaker, todos los que aparecen hablan bien de él. De hecho, Hulk Hogan, que se va de la WWE, se van medio peleados. Después le tiende la mano Vince McMahon y lo trae de regreso. Uno de sus mayores discípulos. Quitándolo de WCW, o sea, Hulk Hogan es un ferviente creyente. Pero discutieron, o sea, no es que discutieron. Tuvieron sus roces y rivalidades y Hulk Hogan tiene ego también. Y sin embargo, terminaba volviendo siempre con él. No, terminó volviendo. Dentro de estas tropelías, delitos, marranadas que hizo Vince McMahon, se ve que por el otro lado es un tipo con sus cercanos querible o buena gente. No lo sé.
Lo digo yo que no lo conozco ni me acerqué. Ya, es complicado, ¿no? Porque con todos ellos siempre ha habido esta dinámica de poder de él siempre ha estado por encima de ellos. Y es una de esas cosas que hace un poco difícil de juzgar. Pero aún así, porque, dinámica. O sea, un jefe, ¿cuánta gente puede hablar de un jefe? Y todos estos luchadores hablan, no es de, era un buen jefe, no, lo hablan incluso como segundo padre. Muchos dicen que era como un segundo padre. Son palabras muy mayores. Es raro. Sí, sacando todo lo malo que hizo, estamos de acuerdo. No, hombre, por supuesto. Y sí que es eso, aparte del documental que quizás podría, o sea, ni siquiera tienes que hablar, yo que sé, con gente que salió totalmente despechada de la compañía, pero gente que digamos... Bueno, podrían haber hablado con alguno de los que se fue mal. Podrían haberlo puesto como contrapunto, porque si no, pasa esto. Sí. A mí me genera sentimientos positivos ese tipo de relación, pero falta la otra campana. Nadie es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Claro, es decir, es que al final es eso. Los luchadores que están hablando en su mayoría o siguen empleados en WWE o siguen preservando esa buena relación y digamos que han sido beneficiados de todas las decisiones de Vince McMahon. Pues, otros tantos luchadores que pueden darte un poco la versión contraria, cuyas carreras al final en una industria tan monopolizada, pues digamos fueron descarriladas o que digamos no pudieron alcanzar el éxito, no por falta de talento, sino porque Vince no decidió que no eran de su agrado. Tengo un ejemplo que habla mal durante el documental, que es Matt Hardy. ¿Matt Hardy? El hermano del el de la tradición en Montreal, ¿cómo se llama? Bret Hart. Bret Hart. Matt Hardy es el hermano de Jeff Hardy, no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. De hermanos. Bueno, Bret Hart, que durante el documental, durante la serie... Bret Hart también es para darle de comer aparte. Podríamos hacer otro episodio. Tenemos que hacer algo sobre él, pero bueno, es un tipo que le pega constantemente a McMahon, pero por otro lado le reconoce las cosas buenas y es hasta como que lo respeta. Dentro de lo mal que terminó con él, dentro de todo lo que lo detesta, sobre todo por la tradición de Montreal, donde lo escupió y demás. Dice, por ejemplo, no, lo de mi hermano no tuvo nada que ver. Es tajante en eso. Es raro también que diga, ¿no? Con toda la bronca que le tiene. Claro, aquí es donde yo tengo, o sea, mi principal punto de contención con Bret Hart, o sea... No, es que me jodió en Montreal, es que no sé qué y tal. Le da más importancia a eso que a lo del hermano. Por negligencia grosera de WWE, o sea, por negligencia grosera de esa gente. No, un accidente. Un accidente porque te la peló los protocolos de seguridad y tiraste para adelante, cabrón. Pero no solo eso, es que dolidísimo porque perdió el título, que era algo que podía pasar y que a fin de cuentas... No, a ver, que iban a perder, sí, pero sí. Pero es kayfabe y después lo de tu hermano dice, no tuvo ninguna culpa. Cuando quizás la mayor culpa supongamos que cumplía todos los... O sea, lo del hermano es mucho más grave porque por eso no le asesinó, obviamente, pero es una negligencia. Pero supongamos que todos los protocolos de seguridad se habían cumplido. Supongamos que efectivamente la WWE actuó bien y que fue una desgracia, eso salió a la justicia. El tipo se muere... Y siguieron el evento con la sangre del hermano en el ring. Eso es lo que tendría que decir. No, es un una cabrón. Falta de respeto, o sea, Bret, cabrón, ¿qué haces? Claro. Pero bueno, lo pondero porque incluso dentro de todo lo malo, el tipo habla hasta con cierto cariño desde el odio que le tiene. Porque claramente le tiene odio. Claramente... Le tiene bronca y habla hasta con cierto pero cariño. Por lo de Montreal, o sea, cabrón, o sea, le tienes que hacer por tu hermano, no por el ego. Porque tienes un ego que no cabe por la puerta, que lo que te importa es lo que te hizo a ti con el título de juguete. Sí. Y esto a mí me llamó la atención porque yo venía viendo la serie, conocía la tradición de Montreal, que le había escupido a Vince, que Vince desde la grada le dice cuenta, totalmente enajenado. Y lo venía escuchando hablar así. Cuando mencionan al hermano, digo, bueno, acá Bret Hart va a prender el ventilador y no. Y no es que lo cortaron y no sale la parte, porque realmente la declaración que sale... es la opinión de Bret Hart. Y lo dice, quiero dejarlo en claro. Dice algo así como, lo quiero dejar en claro, como voy a decir algo importante. Dije, bueno.
Sí, es que en esa trama de los Hart y del trágico fallecimiento de Owen Hart, Eso. que era el hermano, que ahora tenemos a Brett y a su hermano Owen. Claro, o sea, la única persona que ha mantenido, o sea, unos ciertos valores morales respecto a lo que ocurrió aquel día es la mujer de Owen Hart, que es la única persona que no, volvió a WWE, porque cuando Bret Hart, bueno, le faltaba un poco de dinero como para mantener su estatus de vida, 11 años después de lo de Owen Hart volvió a WWE. Hicieron todo el numerito, hicieron un combate Vince McMahon contra Bret Hart que dio vergüenza ajena, con dos yayos ahí medio pegándose, o sea, era una cosa muy dantesca. Y es como, ¿de verdad has vuelto por 4 perras? O sea, es como... No sé, y la única persona de toda esa familia, porque bueno, son ellos dos, el primo, o sea, bueno, el tío primo, es decir, hay varios miembros de la familia de los Hart involucrados en WWE, y la única persona que se ha mantenido al margen y que realmente cree, o sea, a ver, que ya no solo es el accidente, es que, o sea, sí, el show continuó con eso para mí fue, sacando lo otro, suponiendo que cumplió las medidas de seguridad. Claro, exacto, es lo que tú había sangre y se ven las imágenes de la sangre en el ring. Luchadores, a gente que eran sus amigos, o sea, tener que estar ahí, o sea, eso es una quizás... de esas cosas, una de esas que... No, es que el negocio, no, es que esta gente en Kansas City ha venido a ver un show, a ver, máquina, a ver, o sea, hay que tener un mínimo de decencia. Igual, ahí vuelvo a lo mismo sobre Vince McMahon, se ve que es un tipo... Más allá de que le interesa el dinero, de que, claro, él mismo lo reconoce que es un negocio y que hay que ganar dinero. Le ciega completamente, sí. Pero que le gusta también, y yo creo que muchas veces se implica tanto que pierde un poco el sentido de dónde estás. Sí. El hecho de llamar hubo una luchadora que lo demandó y él la volvió a contratar. De hecho, metió en el kayfabe su presunto caso de abuso. Cosas, pero es como que en su cabeza, de hecho lo dice muchas veces, todo lo que pasaba en un lado le servía para el otro. Es como medio psicópata en ese sentido de utilizar cosas de la vida real en el kayfabe. O sea, por eso... Y viceversa, o sea, porque y viceversa. No, es que esto era kayfabe. Y luego ha terminado ocurriendo que, o sea, que has abusado sexualmente de un montón de mujeres. Porque... No, tú nunca harías eso, porque eso era solo el personaje en pantalla. Ese tipo de... Se hace muy bien el loco, se hace muy bien el distraído. Sí, tira muy bien los balones fuera. De hecho, hay una parte en uno de los episodios que está contando una cosa, le hacen una repregunta y en la repregunta contesta lo contrario. Y le dicen, pero me acabas de decir que... Se escucha la voz en off, pero hace un momento dijiste... Dice, bueno, a veces tengo que decir una cosa y otra tengo que decir por el keifa, por lo que me conviene y lo que le conviene a la compañía. Y digo, es magistral. Es un tipo magistral en ese sentido. No, claro, eso lo tienes ya que aplaudir. Es como, a ver, este nivel de sinvergonzonería no te puedes enfadar, o sea... Y además, sin inmutarse. Porque hay también, sin contar cosas, porque el que no la vio, vale la pena verla. No, sí, pero a ver, digamos, no hay una trama final. Es decir, por mucho que contemos, son 6 horas de muchísimo contenido ahí dentro. Y realmente vale la pena verla. Por más que, digamos, esto, lo que dice Ander, lo que no es la imagen, pero vale la pena verla, es entretenimiento. Sí. Y vale la pena verla. Hay una frase que a mí me gustó mucho, que Vince McMahon dice que él constantemente, que tiene como 2 cerebros y que él está en simultáneo pensando 2 cosas distintas. Entonces dice, mientras estoy haciendo esta entrevista, mi otro cerebro está pensando. Y le preguntan, ¿es qué está pensando? Y él mira a la cámara y dice, en sexo. Pero lo dice como una forma como si fuese algo totalmente natural, ordinario, normal. O sea, a veces como lo más natural del mundo. O sea el tipo está hablando de una entrevista de la WWE y el otro cerebro que dice que tiene está pensando en sexo. Lo caracteriza muy bien, ese tipo de cosas para mí lo caracterizan muy bien. Sí. Es demente, un enfermito en lo suyo. Claro, es que es eso. Que al final lo ves, porque por mucho que venda la burra, ¿no? De que es todo su genio y, digamos, todas estas tramas que no tienen nada que ver con la vida real. Es decir, hay muchos tintes, o sea, vale, eran los 90, lo que tú quieras, y era así una época en la que no eran los mismos estándares que ahora, obviamente, pero... Digamos, hay todos estos tonos subyacentes constantes y a veces completamente explícitos de una sexualización muy, muy, muy acentuada incluso para aquella época. Y esto no es... porque él te lo vende todo como... No, esto es lo que quería la audiencia, esto es lo que querías tú, cabrón, esto es lo que querías tú.
en la era esta, ¿cómo se le llamó? No me La sale. actitud, la era de la actitud. Era donde valía todo. Donde valía absolutamente todo. No había límite que si uno se retrotrae y se pone en esa época, era cierto en la televisión, en España, en Argentina, en Estados Unidos, valía todo. Eso es cierto, y también es como una excusa, una, digamos, pues sí, una especie de excusa de tapadera para pues poder hacer un poco estas cosas que estás deseando hacerlas. Yo no creo que sea una excusa, yo creo que calzó justo la era, no de actitud de la W, sino la sociedad, esa era social, esa época social, con una mente un tanto peculiar. A eso me refiero. Es como que se juntaron dos cosas, lo que se podía todo y un tipo que criado en una cultura, no, pero estaba también criado en esa cultura. En los 90, yo que crecí en los 90, hacíamos chistes y veíamos cosas que parecían normales y que después con el tiempo uno dice, no, esto no puede ser, esto estaba mal. Y coincidió. Pero incluso en los 90 era bastante, es decir, incluso dentro de unos 90 que eran socialmente más aceptables, que no era todo el mundo tan recatadito a nivel social, eran cosas que incluso en aquella época, a ver, o sea, está llevando esto a unos grados un poco... A mí me gustó mucho, no conocí ese kayfabe, que Vince tenía una novia, una secretaria, o no sé si era luchadora, creo que era una secretaria, que salía con él. O sea, terminó pasando a ser luchadora, sí. Bueno, salía con una chica de la WWE, mientras su mujer, la mujer real de Vince McMahon y madre de los dos hijos que también participaban del kayfabe, estaba en silla de ruedas. Miembro del gabinete de Donald Trump en su primera presidencia. Exacto. Recalcar. Que antes hablábamos de Donald Trump. Bueno, Donald Trump. Ahora después de esto, hablemos de Donald Trump en la WWE. Pero bueno, un kayfabe que era la mujer en silla de ruedas. Catatónica, que solo veía pero no podía hacer nada, como el de Breaking Bad o Better Call Saul, de titín. Bueno, así estaba la mujer y él besaba a esta chica delante de ella, y el kayfabe era esa, que la mujer no se daba cuenta, o sea, se daba cuenta de todo pero no podía hacer nada. Y cuentan tras bambalinas que una de las cosas que quiso hacer Vince McMahon, uno de los kayfabe que quiso hacer, que a mí me volvió loco, era que su hija estuviese embarazada de él. De él. Y es como, ¿cómo encajas eso en un kayfabe? ¿Cómo? Y ahí dije, cuando lo vi, dije, Vince McMahon es un niño de 12 años en el cuerpo de un viejo totalmente meado y cagado. Eso es Vince McMahon, un niño de 12 años... que está jugando algo y que se le va un poquito por una cuestión de conocimientos de la vida, se le va un poquitito, pierde un poco el norte muy, muy fácil. Sí, es que esa depravación sexual sí que es como muy de cliché de niño totalmente alterado hormonalmente. Claro, pero con conocimientos que lo hacen que sea un poco creepy. Con conocimientos, con poder, o sea... Pero claro, personaje, jaja, que eres legítimamente el presidente de esta compañía, que tienes poder sobre absolutamente todos. Y, o sea, digamos, estás ahí pasando a mujeres una detrás de otra. La mujer en cuestión era Trish Stratus, que fue campeona, etcétera y tal. Y que ella también sale en el documental y lo justifica. Y, no sé, es una cosa un poco... No, sí, porque era el kayfabe, tal, y luego tuve mi momento de redención en WrestleMania después, digamos, no solo lo de besarle delante de la mujer, etcétera, sino, o sea, hay una escena famosa y que se trata en el documental donde él le obliga a Trish Stratus, a la chica esta, a ponerse a cuatro patas y a ladrar para demostrar lo mucho que se en el ring. Sobre algo. En el ring. No en una de las oficinas, que era lo normal. Exacto. En medio del ring, estando ya medio desnuda, porque la había obligado básicamente a desnudarse, quedándose solo en ropa interior, y que tenía que ladrar para demostrar que se arrepentía de no sé qué había hecho dentro de la historia. Eso sí, eso fue muy fuerte, porque generalmente los kayfabe se daban tras bambalinas, se suponía, en oficinas. Sí, salían escenas detrás que sí, también son tal, pero es que hay en medio del ring, en directo... Y digamos, degradando a una persona de esa manera, por mucho que sea tu historia, y no, que esto no es lo que yo quiero, que esto es lo que haría mi personaje malvado, y se llama exactamente igual que yo, no lo sé. Igual en ese sentido, él también se humillaba en el ring.
Sí, Porque, a ver, él no tenía problema en humillarse como tal, pero en cuanto a la depravación sexual siempre había como claro, pero ahí este- hay en una de las ocasiones le besa el trasero, no me acuerdo, a Stone Cold, Claro, creo. pero digamos, es que la dinámica es un poco tramposa por eso, porque sí, él se humilla, pero siempre es completamente su decisión. No hay Claro, no nadie es que le el vaya a jefe, no se lo influenciar a manda a esto. hacer nadie, es como una decisión Claro, ahí creativa. es donde, Te entiendo. ahí está digamos, la parte más problemática, porque él no, él sí que, digamos, dentro de todo su ego, él, Sí. digamos, sí que se desprende del ego en cuanto a, sí, autohumillaciones delante Juega. del público, porque a él lo ve, digamos, de manera global, de yo me humillo aquí para hacer más dinero, para que cree más interés, esta historia, etcétera. Eso sí que no tiene ese problema tan maniático de, no, yo debo quedar de X manera, pero sí que la dinámica de poder es, digamos, la clave de una humillación y otra. Hay Puede un poco de ser, distinción. puede Ujú. ser, y es un buen punto. También puede ser que dentro de su cabeza trastornada, si se quiere, no se diera cuenta y dice, yo lo hago, lo hace otro. Son Sí, títeres y tienen que bailar para la historia que yo tengo en mi cabeza claro. de niño de 12 años. Que no Sí, creo porque no, después obviamente lo hacía tras bambalinas y en serio. efectivamente, Pero efectivamente. bueno, No, no, pero está hay... bien, digamos, explorar, hacer el ejercicio de explorar, Sí. digamos, la defensa o sea, de hacer de abogado del diablo, ¿no? Claro, Digamos. igual Y- cuando le hacen esas preguntas, ahí es cuando se hace Ujú. el loco muy bien, que a veces dice, no, hice eso, no me acuerdo. Dice, no me acuerdo. Sí, Y ahí sí que digo, no, él es demasiado listo para esas sí, cosas como para no acordarse. Porque es muy sí, jugón. Y si lo hizo, sí. acordarse acordaba. Sí, o sea, sabe hacerse el viejo loco de, bueno, no, yo eso no, uf, no, Sí. no, no me acuerdo. No, eso no, Pone pasó muy mucho bien, muy tiempo. buena cara de póker. Y una de las veces que se humilló, y con esto enlazamos con Donald Trump, es Ujú. cuando Donald Trump fue parte del kayfabe. Donald Trump, fanático de Sí, la hace una historia. WWE, cuando tenía los hoteles. Esto en los 80 y en los 90 era Ujú. habitual ver a Donald Trump en la lucha libre, en combates de boxeo que se hacían en sus hoteles. Era un Sí, tipo que la estaba muy UFC, presente. digamos, lo que Shane quiso comprar, que luego, o sea, bueno, o sea, fue a gran escala y ahora Sí. está bajo la misma compañía, las artes marciales mixtas. Muchos de esos eventos, incluso antes de ser populares, Donald Trump era fan a principios de los No, 2000 de la pero UFC y antes, las peleas de sí, Tyson, muchas peleas de Tyson, muchas peleas por el también en título los mundial de 90. boxeo, estaban en Sí, hoteles de Donald Trump. Era muy habitual ver a Donald Trump en los 80 y los 90 en sí. combates, en programas de televisión, Solo en en, Casa 2 en en, Nueva York. en películas. De Sí, hecho, tuvo realities y demás. Algún día podemos hablar de Donald Trump. Pero sí. era un tipo que estaba muy metido y en la WWE quizás era el lugar en el que mejor encajaba por su Sí. personalidad. De hecho, muchas de las cosas de Donald Trump actuales en cuanto a comportamiento delante de los medios de televisión son muy parecidas a lo que sucedía en la Sí. WWE, en el pressing catch. De hecho, Donald Trump muchas veces juega el papel de Hill, juega el papel de villano conscientemente de que Sí. eso le va a traer Sí, sí. efecto positivo delante de la gente porque usa la misma lógica que McMahon para hacer pelear a sus luchadores. Y es espectacular eso. Sí, sí, digamos, sobre todo en los rallies, en las conferencias de prensa, estos son los eventos republicanos y tal. Delante de o sea, encima de un escenario, sí, es una persona obviamente con un dominio de la situación en general. Sí, o sea, muy notable, y sí, o sea, con muchos tonos de, sí, lo espectáculo circense de la lucha libre, sí, en su forma Muy de pipe de bombs. hablar, ¿No? sí, De de agarrar un controlar al micrófono. público. Exacto, del micrófono, de yo digo esto, yo digo lo otro, o sea, sí que hay muchas correlaciones, obviamente, con cómo funciona el wrestling, digamos, y sí que es algo que se señaló mucho, obviamente, durante su presidencia, un poco como estar, también un poco ya, igual, ultramanida, ya es como, sí, el presidente de la lucha libre, etcétera, sí, sí, que esto es como un evento de WWE, pero sí que es cierto que sí, muchas de esas tendencias de su tono, muchas técnicas y gestos que hacía, eran, sí, muy, muy propios de lo que sería el espectáculo verbenero de la Y de, WWE, sí. y de rivalizar en debates o con periodistas y Sí, demás. La sí, sí, forma no, por de... eso, por eso revienta a Hillary Clinton en los debates, porque, o sea, viene mucho, con una cintura mucho más suelta para esa clase de chorradas y, Y digamos, sin razón, ¿eh? Sin tener la razón no, y muchas hombre, veces, pero ahí está la habilidad, ahí es donde está la habilidad. lo hace muy bien. Y como dijimos, el tipo llegó a combatir, llegó a tener un combate. De hecho, hay un duelo con el personaje de Vince McMahon, Mr. McMahon,
donde termina afeitándose la cabeza porque pierde el duelo Vince y se termina afeitando la cabeza. No se le iba a afeitar Donald Trump, obviamente, estaba... Sí, diría en aquel momento el evento mejor comprado, que más se vendió hasta aquí. En WrestleMania fue, ¿no? WrestleMania 23 en Detroit en el año 2007, en el Ford Field de Detroit, que sí, o sea, se vendió, bueno, ellos no eran el evento estelar, pusieron un combate normal, el último creo que fue John Cena, Shawn Michaels. También hubo un Undertaker Batista, curiosamente, en aquel... Que ganó Undertaker, lógicamente. Ganó Undertaker, efectivamente, porque así WrestleMania, David ha estado prestando atención. Esa es muy fácil, la del Undertaker, porque perdió solo contra Brock Lesnar en el 21, en el 22, o sea, en el combate 22. Sí. Es fácil esa. O sea, si no es contra Brock Lesnar, el Undertaker en WrestleMania gana. Efectivamente. Aprendan. Ahí está, aprended, chavales. Y en ese mismo evento, estaba este combate un poco en medio de la cartelera de la batalla de los billonarios, de los 1000 millonarios, entre Vince McMahon y Trump, que no... O sea, tuvieron un forcejeo y tal fuera del ring. O sea, tuvieron a 2 representantes en el ring. Bobby Lashley en representación de Donald Trump y en representación de Vince McMahon, tristemente fallecido, Umaga. Que también es curioso que Vince McMahon tuviese un luchador samoano llamado Umaga, cuando ahora MAGA, Make America Great Again, es el lema de Donald Trump. Cosas absurdas que te deparan la vida. Se anticipó. Puede ser una conspiración eso, puede ser que como esto del 9/11 y demás, que hay símbolos. Sí, esto ahí lo pueden pillar, claro. Eso sí. Y ganó Bobby Lashley a Umaga. Y bueno, que además, creo que empieza siendo un combate normal. Luego el árbitro acaba por los suelos. Sale Shane McMahon, el hijo, a hacer de árbitro suplente. Luego le tiran abajo a Shane. Luego sale Stone Cold Steve Austin también para hacer de árbitro final. Bueno, un lío ahí tremendo en el que sí, bien. O sea, y claro, la batalla de los billonarios, el que pierde se tiene que rapar. Y raparon a Vince McMahon en medio del ring. Luego fue toda una historia de Umaga, Shane McMahon y Vince McMahon durante 3 meses en combates de 3 contra 1 contra Bobby Lashley, porque Trump ya se había ido, pero Bobby Lashley seguía aquí, bueno, cosas. Pero sí. Y Donald Trump sí que tiene, o sea, luego tiene otras apariciones, luego hace como de director general de un Raw, de un evento semanal que están haciendo una época de cada día hay como un general manager diferente. Donald Trump, es decir, tuvo más apariciones después de aquel WrestleMania, pero sí que era alguien, pues sí, que muy parte del folclore y la fanfarria general estadounidense, de la cultura pop, que luego se ha convertido en toda otra cosa que es presidente de Estados Unidos y figura mundialmente reconocida, pero en aquella época pues era algo más pues de andar por casa, algo más tranquilito, porque claro, no tenía las repercusiones geopolíticas mundiales que ha tenido después, ¿no? Podría haber sido Donald Trump podría haber sido tranquilamente un personaje de la WWE, podría haber sido un Ric Flair, pero tranquilamente, porque el carisma lo tenía y lo tiene. Porque te puede gustar o no Trump, pero carisma para este tipo de cosas. No estamos haciendo ninguna valoración moral, sino... A ver, este farsante de que si no va a ser presidente, pues del carisma absurdo que tiene. O sea... sí. Bueno, de hecho, en los reality show que tenía, El Aprendiz y demás, el tipo tenía carisma. Estaba para... Sirve para eso. No tiene fondo, o sea, no tiene fondo, pero tiene envoltorio. Sí. Y le sale muy bien. Antes habías dicho que Vince McMahon murió varias veces por el kayfabe. Me llamó mucho la atención. Al que me refería técnicamente... Bueno, Vince murió también una vez en el kayfabe. Lo voy a contar, que justo... Sí, te lo dejo ahora que lo cuentes, solo hacer la corrección de que el que murió 3 veces, o sea, en los combates de ser enterrado vivo, el enterrador perdió 3 veces, o sea, es como... Y hacen el numerito de que echan la tierra y no, o sea, y luego cómo sales de ahí, cabrón. Pero bueno, obviamente resurgió 3 veces el Undertaker. Bueno, y bueno, Vince McMahon murió una vez en el kayfabe. Yo no sabía que había coincidido. Es que la coincidencia es muy fuerte. Es terrible. Sube a una limusina, explota y cortan la transmisión como diciendo, bueno, se murió. De hecho, hay gente que llama preguntando si efectivamente... El kayfabe no estaba completamente muerto en 2007, chavales. No, era un kayfabe real. Hay una explosión por eso, de un coche. Había gente que creía de verdad que ese señor había muerto. O sea. Es que falsearon el vivo. O sea... Claro, por eso. O sea, lo hicieron tan bien... Hay gente para la que el kayfabe no había muerto. No eran capaces de usar la lógica.
Y la idea era seguir con esa trama de Vince que había muerto y que seguramente después iba a reencarnar, vaya uno a saber cómo, iba a resucitar, vaya uno a saber cómo. Podría haber sido tranquilamente hijo de su hija o algo por el estilo, con el nivel de creatividad. Sí, sí, o sea, la storyline del incesto de no va a tener Stephanie McMahon un hijo mío. Eso es espectacular. O sea, y no se llevó a cabo, lamentablemente, pero bueno. No, porque, o sea, Stephanie, que no sé si la madre también es como, no, a ver, o sea, por esto no vamos a... También Stephanie sí que puso un límite de cuando se casó con Triple H en la vida real. Vince McMahon quiso ponerlo en evento de pay-per-view. Ah, o sea, sí, lo cuentan en la serie. Y ella es como, no, o sea, no. El tipo no tenía ningún tipo de pudor en incluir... No, de hecho le echó la culpa a ellos como, sois unos egoístas que no queréis el bien del producto. Yo lo banco, en eso lo banco en su visión. Pero bueno, esa misma noche donde finge su muerte... sucede lo de Chris Benoit. Pero creo que sucede una semana después. Ah, con la serie dan a entender que es el mismo día. Bueno, entre episodios. Entre episodios. Claro, o sea, terminan el show, está toda la gente que llama y tal, preocupada, no sé qué. Y esto va a ser una storyline que se mantiene en las próximas semanas, pero creo, como muchos 2 semanas después, porque es una semana después, ocurre lo siguiente. Bueno, me lo montaron muy bien, que parece que es en el mismo momento. De Chris Benoit, bueno, también tenemos que hablar, que al principio se le hace un homenaje hasta que se descubre que el tipo había... Sí, es decir, si no me equivoco, no pueden ser 2, pero bueno, efectos prácticos sirve. Vince McMahon finge su muerte un lunes, evento de Raw, lunes por la noche, etcétera, en el que explota la limusina. Y ese domingo tienen un pay-per-view en el que, bueno, Chris Benoit tenía que pelear contra CM Punk, todas las personas posibles. Iba a ser CM Punk contra Chris Benoit aquel día. Y, bueno, Chris Benoit no aparece, no saben qué ha pasado. Con John Morrison, Tony Nitro, quien sustituyó a Benoit, peleó contra Punk, etc. Y luego pues, durante ese día, el día siguiente, se descubre que Chris Benoit había muerto. Y, claro, luego se... A ver, es una historia también que el documental no termina de... porque también merece su propio documental aparte, pero... Su propio episodio de Paz por Gringos. Su propio documental, su propio episodio, muchas cosas, sí, efectivamente. Claro, la historia que básicamente se cuenta es, pues sí, le descubren el lunes por la mañana que había fallecido y tal, y deciden hacerle el episodio homenaje de Raw por el fallecimiento. Lógico. Y luego la historia oficial es que se descubre durante... están emitiendo el episodio en vivo, pero gente cerca de la situación dice que Vince McMahon sabía perfectamente lo que Chris Benoit había hecho y tiró para adelante con esto por no, digamos, querer tratarlo. Es como hacemos el homenaje y tal, y según dice, presuntamente sí que... O sea, no lo sabía mucha de la gente, es decir, sí que es cierto que prácticamente todo el mundo no lo sabía, pero él sí que era una de las personas que sí. Y de hecho también hay una... en todos los homenajes y todas las palabras bonitas que están teniendo sus excompañeros por él, sí que hay una persona que destaca, que creo que en ese caso ya también lo sabía, que es William Regal, que es, bueno, un personaje de un luchador que de mitad de cartelera, que luego ha sido entrenador de luchadores, etcétera. Una persona muy reputada dentro de la industria del wrestling. Y que, claro, en él, sobre todo revisitándolo, detectas un tono mucho más neutral, mucho más sí, seguramente ya sabiendo lo que había ocurrido. Y luego ya, pues sí, explota todo y se saben todos los horroríficos detalles, pero sí que se dice que Vince ya lo sabía antes del show y le dio igual. Polémico. Así que sí, pero el timing es increíble. O sea, Vince McMahon finge su muerte y la semana siguiente ocurre la muerte más horrorosa relacionada al wrestling jamás ocurrida, que es la de Chris Benoit. Luego, eso en el documental lleva también a toda la parte de, bueno, la cuestión de las conmociones cerebrales, como ha habido mucha polémica en la NFL, en el hockey, también en el fútbol, ahora en lo que se habla, también en la WWE. No en el boxeo. El boxeo. No, pero digo, no le dan. No, cuando se habla de las conmociones cerebrales, siempre se habla del fútbol americano.
Ya, pero es como, bueno, en el boxeo, y no en el boxeo. Es como, obviamente, se están dando directamente a la cabeza. Claro, pero digo, no hay... Sí, se enfocan más en el fútbol americano que en el boxeo. Es curioso. Sí. Y eso, WWE incluido también. Porque, claro, es un tema muy, muy controvertido. Es que, claro, porque además pudieron examinar el cerebro de Chris Benoit y pues era uno de los peores cerebros que habían examinado nunca. O sea, porque era... O sea, y luego Vince pues trata de vender la burra de que no tenía nada que ver con que uno de sus movimientos insignia era, o sea, tirarse de cabeza desde la esquina del ring y aterrizar de cabeza sobre sus rivales. Es como... Es muy demente hacer eso. Ya venía fallado de serie ese cerebro. Correcto, no, Chris Benoit ya era una persona que seguramente con muchas taras personales ya de serie. Tirarte de cabeza de una esquina del ring a la otra. Correcto, o sea, no, ya de por sí podía ser alguien que ya arrastraba problemas mentales, y lo que ocurre con personas que tienen esa clase de problemas psicóticos es que si encima les sumas esa clase de traumas repetidos a la cabeza, no hace más que empeorar un problema que ya podía estar de base. Y sí, eso es algo que, bueno, sí, o sea, Vince pues quiso tratar de reenfocar, de escurrir el bulto, porque al final, a ver, tampoco le iban... No te van a culpar a ti directamente de su muerte, pero él quiso como intentar hacer todo lo posible por... Y claro, el problema con eso también, y en aquella época, porque claro, saltaron muy al mainstream, o sea, se pusieron muy en el centro de la palestra, porque claro, fue un evento súper fuerte. Claro. Y claro, algo que pasa también con Vince y que se observa a lo largo de todos los años, es, digamos, sí, él siempre ha querido crecer, WWE, él siempre ha querido ser parte del mainstream, de la cultura americana. Pero claro, el vivir en este mundo extraño entre ser una ficción y ser un deporte, y esta realidad muy de es mentira, es verdad, es una cosa que ocurre en vivo, o sea, existe en un punto muy ambiguo. Que claro, que algo que es curioso, siempre que va a cualquier entrevista con cualquier persona, y también en el propio documental, si ves cualquier momento que la voz en off, el entrevistador, le empuja un poquito, es como que no sabe cómo reaccionar. Está tan acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí a todo el rato, que no, o sea, es como... Es decir, su tipo de persona, esa clase de persona que es tan controladora y tal, suele tener una cierta elocuencia como para venderte la burra y como manipularte en el momento, pero él es como que se queda atascado cuando se da cuenta de que no tiene como el poder sobre el entrevistador. Y claro, ves un montón de estas entrevistas, por ejemplo, una de las que hizo después de lo de Chris Benoit, en las que se ofusca, o sea, no es capaz de salir él bien parado, acaba él dando muy mala imagen de sí mismo por quedar muy fuera de control. Sí, pero también quizás haciéndolo un poco a propósito, creo yo. Coincido que no queda, la imagen no es buena, sí, pero en su cabeza, puede ser, voy a hacer de heel ahora, voy a romper un poco la cuarta pared y voy a llevar esto, que donde estoy quedando mal, donde no me siento cómodo, para poder utilizarlo quizás después como kayfabe. Puede ser. Sí, él sí que, bueno, o sea, sí que, no sé si con todas, pero con algunas de esas entrevistas sí que, pues sí, se dice. Exagerar un poquito, lo exagera un poquito para alimentar el personaje. Puede ser, sí. Yo, digamos, sí, no sé si con todas las entrevistas, pero bueno, con algunas sí que hice un poco, o sea, arrepentirse de eso de no ser capaz de controlar más en el momento, porque sí que es alguien muy carismático dentro de su rol y su personaje en el ring, en las historias, y la historia con Stone Cold Steve Austin y demás, pero sí que es cuando él no está en control, es como, tiene tan poca costumbre y, digamos, el componente de no ser un deporte, de no tratar con la prensa, de ser una especie de recreación deportiva en la que no, digamos, tienes esa relación constante que hay con la prensa que puede haber en el fútbol, en la NFL, en cualquier otra de las ligas normales, hace que se viva tan en su propio universo que luego pues, sea extraño a la hora de salir al mundo real, cuando pues, tienes que sacar la cara por lo que ha ocurrido con con fulanito, con quien sea, pero sí, es complejo, es una figura compleja, desde luego. Y, como para cerrar y para resumir, vean la serie. Si llegaste hasta acá y no viste la serie, seas un experto como Ander. No estamos terminando muy pronto el episodio, no podemos sacar aquí más. No, estamos llegando al final. O sea,
No estarás priorizando otras cosas a la audiencia, ¿verdad? No estarás anteponiendo otras cosas. No. Creo que tuvimos una duración buena. Un poco corto en comparación con otros episodios, ¿no? Con un contenido que realmente es vasto, amplio y muy rico. Y vean la serie. Yo la recomiendo como recién llegado a la WWE, y creo que Ander la recomienda como experto en WWE. Vale la pena. Aparte, se agradecen yo se lo decía a Ander y se lo decía a amigos que no son fanáticos de la WWE. Yo cuando conocí la WWE en serio, no en 4 Pressing Catch 2007, 2008, no ahí, sino en los últimos años, me aficioné. Que el supuesto fallecimiento de McMahon y el fallecimiento de Benoit legítimo ocurrieron justo en la época de 4, 2007, 2007, 2008, sí. Bueno, yo ahí, hace 1 año, 2 años, empecé a ver canales de YouTube como el de Fallback, donde tienen determinados capítulos, episodios donde hablan de cosas que pasan tras bambalinas y realmente son buenos, y a mí que me gustan las historias de antes bien contadas, me aficioné. Este tipo de series que están bien hechas, que cuentan con una producción importante, con imágenes en alta calidad, con declaraciones de protagonistas, son como capítulos de YouTube muy bien producidos. Para los que nos gustan este tipo de cosas, quiero decir. Sí. Así que vale la pena, y no hay muchas de este estilo. Sí, sobre todo en el mainstream, o sea, sí que ha en el mainstream. Muchas producciones. Claro, o sea, WWE sí que tiene un montón de documentales producidos propios, pero que no están a fácil disposición, digamos. O sea, WWE ya hizo hace 20 años el documental McMahon contra McMahon o cualquier fumada que... Claro, pero... Y es un poco más o menos lo que se hace aquí con con Vince y su insistencia, que cada vez que lo repite es menos creíble, está Mr. McMahon y estoy yo y no tenemos nada que ver. No, sí tenéis mucho que ver, porque además, y esto lo hace muy bien el documental de Netflix, que es ponerte a Vince diciendo esto y luego de seguido todos los luchadores que siguen que han tenido sus carreras gracias a él, te dicen, no, a ver, o sea, son básicamente la misma persona, con un poco exagerado de cara a las cámaras, pero es el mismo cabrón detrás, o sea, y te lo dice gente que a la que le cae bien, o sea, no es ni siquiera gente que pueda estar despechada. Sí que dicen eso, tal, y es curioso eso, porque al final, claro, la premisa del documental Mr. McMahon es como esa división. Luego Vince McMahon, antes de la publicación de este documental, sacó un comunicado súper lamentable que no hizo más que reforzar al documental en sí, diciendo, no, que me han representado de mala manera, que esto no es así, que están confundiendo las cosas. Sí, claro, no te jode, claro que las están las que no te convienen. Y sí que... se menciona eso y claro, sí que es la premisa del documental, pero claro, al mismo tiempo, como es esto, un documental de Netflix, etcétera. Y también comentar de Netflix, que aunque sí que era una producción previa, que ya estaba previamente planeada, creo que también algunas de las partes también conviene, pues esto, tomarlas con pinzas, porque al final este documental, además de ser la WWE y algunos de los personajes, porque claro, mucha de esta gente y también pequeños detalles de cosas que dice Hulk Hogan, cosas que dice Cody Rhodes, cosas que van diciendo muchos que están como Triple H haciendo, o sea, como declaraciones así como profundas que no dices nada al mismo tiempo. Es que, claro, más allá de que venden un poco su propia película a todos, Netflix ahora también es decir... A Netflix le conviene ver con buenos ojos a WWE bajo la premisa de Vince McMahon ya se ha ido, porque Netflix va a empezar a emitir Raw los lunes por la noche a partir de enero de 2025, y sí que es algo eso también a tener en cuenta un poco dentro de todo, de cómo están se vendiendo el producto. Están vendiendo el producto para los que no son fanáticos. Exacto. Y siendo la premisa del documental Mr. McMahon, al final... Pues entre el episodio el 1 y el 6, que luego también hay partes interesantes entre medias de la relación de Vince McMahon con su padre, con sus hijos. Podemos hacer una segunda parte dedicada a eso, pero digamos, todas las partes intermedias son muy contar la historia de la vida de Vince McMahon y de la historia de WWE. Sí que es un documental que es... En ese sentido, pues mucho de... No relleno, pero sí que se va un poco por los cerros de Úbeda contando muchas de las cosas que no son exactamente pertinentes. Apuntan al cielo para pegar a la mayor cantidad de gente posible y hacer que tengan un interés
en ver Sí, la y al final WWE. que dar mucho, pues mucho contexto, ¿no? Mucho de la situación en los 80, en los 70, en cómo pues, hereda la compañía de su padre, efectos prácticos, luego la guerra con WCW en la que le devuelven a él la que él le hizo a los demás, pero eso es totalmente diferente porque ahora me están jodiendo a mí. Es, es un Y poco para sí. que entienda, que alguien que vea el Sí, sí, documental, si ve un episodio, entienda claro, cómo sí. funciona todo. Básicamente es para Exacto, sí, eso. sí, es mucho contexto de eso, es mucho contexto de todo el universo. Digamos que alguien más especializado, Es, digamos lo que es exactamente relevante a la vida suya, a la vida de Vince McMahon, pues en este caso envuelve todas las otras partes. Pero sí, sí, es fascinante y eso. Luego, muchas de estas otras tramas pues dan para sus propios episodios de Past Pro Gringos que podemos hacer en el futuro, como sí. las guerras de los territorios, la guerra contra WCW, todas estas cosas que son fascinantes y sí, sí, Vean la tenemos serie. mucho, Vean la mucho que serie. tratar de eso. Y Vean la luego nos serie, cuentan. efectivamente. Y contadnos en comentarios, por favor, si lo habéis visto, si la vais a ver, cuando lo hagáis, por Sí. favor, en comentarios aquí abajo, dad like, suscribiros y dejarnos comentarios. Y sí, sí, no ya para rematar, sí, solo, bueno, quería mencionar solo como agradecimiento a toda la gente que me ha ayudado, bueno, que me ha ayudado con los productos que ha ofrecido a documentarme. O sea, porque esto es mucho trabajo de archivo, bueno, de leer cosas en el Wrestling Observer y bueno, también la demanda como tal de Janelle Grant que sigue adelante contra Vince McMahon, WWE y John Laurinaitis. El Wrestling Observer. También hay un artículo muy interesante en Rolling Stone en la revista en la que hablan con antiguos escritores de WWE que, bueno, entre contar muchos detalles del caos que es y digamos este control tan absurdo de Vince McMahon de querer, o sea, tener un equipo de 30 guionistas para al final el día del show acabar reescribiendo él el show entero porque les sale de ahí. Y eso, pero el artículo en Rolling Stone está muy bien y sobre todo, además de también, sobre todo, además del podcast en español, El último hombre en pie, de nuestro amigo Alex Gómez, y para la gente que sepa inglés, porque yo sé que tenemos una audiencia muy culturizada con idiomas y demás en Past Pro Gringos, yo sé que tenemos gente muy culta. También quería recomendar el podcast de mi amiga Trish Spears, que hace un trabajo fantástico. El podcast se llama The Trish and Sarah Wrestling Podcast, pondré el link en la descripción o algo, que está muy bien porque hacen un trabajo muy, muy preciso, muy minucioso, muy detallado bueno, un poco lo que ocurre en el día a día del wrestling. Bueno, es un programa que sacan una vez cada 2 semanas, pero siempre que sacan programa es muy detallado y te dan muchísimo contexto y muy buen análisis y lo recomiendo para la gente que hable inglés. Y nada, eso es todo por hoy. Seguidnos en redes, seguidnos en todo. Están los links en la descripción y estaremos de vuelta pronto. Y si queréis más de Vince McMahon, pues de la historia de WWE, todas estas tramas, que si Bret Hart, que si Benoit, que si las guerras, bueno, de entidades en el wrestling, WCW, WWE, los territorios de la época, AEW en la actualidad, mucho más de eso lo podemos comentar. Pero por hoy esto es todo. David Mosquera, muchas gracias. Gracias a ti, Ander. Suscríbanse, den like y todo eso. Y nos vemos la siguiente semana. Efectivamente, nos vemos muy pronto. Chao, chao, aquí en Passport Gringos. Chao, chao.